Muy buenos días, mis hermanos, los saludo en el amor del Señor. En este día, cierto, en el que nos reunimos, por amor de su nombre, cada uno de nosotros hemos dejado nuestros hogares, cierto, bendecidos por el Señor, cubiertos por el Señor y nuestra familia, donde quiera que se encuentre, siempre deseando que se encuentren junto a nosotros. Bueno, este es un día especial, cierto, para nuestro país. Hay elecciones de alcalde y de todas las autoridades que en este momento, cierto, lo ameritan. Por eso imaginamos, cierto, que tenemos una audiencia muy grande en esta mañana. Pero la palabra del Señor dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Así que agradecidos al Señor porque Él está con nosotros. Y el Espíritu Santo se mueve en medio de este lugar, su casa de oración. Bienvenidos todos. Ahora vamos a dedicar nuestro culto con un tiempo de oración y quiero pedirle a mi hermana Juanita que tenga la bendición de dedicar este culto al Señor en esta mañana. En esta mañana, Señor, bendecimos a todos los participantes que están, los hermanos. Gracias le damos por estar aquí en su casa de oración para poder, Señor amado, llegar a su corazón, Señor, y usted, Señor, nos proteja, nos cuide y nos acompañe. Cada día le pedimos, Señor, que usted nunca los deje, Señor. Estamos tan agradecidos de todo su amor que usted tiene, por tenerlo junto a usted, Padre. Gracias le damos por todo. Le bendecimos a todos los hermanos que están en este momento. También pedimos, Señor amado, que algunos que faltan apuren sus pasos y lleguen, Señor, para que no se pierdan esta bendición. Amén. Gracias, Señor, por todo. Esto se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Juanita. Ahora vamos a buscar en la palabra del Señor la lectura bíblica de esta mañana que se encuentra en Romanos 10. Romanos 10, del versículo 8 al 15. Habiéndolo encontrado, nos ponemos de pie y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, como subtítulo, dice, la justicia que es por fe. Capítulo 10, versículo 8 al 15. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesamos con tu boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Entonces vamos a orar por el estudio en esta mañana que lo trae mi hermano Lorenzo Cuello. Querido hermano, pase por aquí.
Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida de tu siervo, Señor. Padre, úngelo de sus cabellos a la punta de los pies, Señor. Toma control de su vida, de su corazón, de sus emociones, de sus pensamientos, Señor. Y en esta hora queremos escuchar tu palabra, Señor, a la cual Él se ha preparado con todo su corazón a solas contigo, Señor. Y la gracia tuya sea sobre la vida de tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un gozo poder saludarlos, ¿cierto?, en este día, como decían mis hermanos, tan especial para nuestra nación hoy día, cumpliendo con los deberes cívicos de cada ciudadano. Muchísimos fuimos ayer a sufragar, a cumplir con nuestro deber. Y hoy día por la mañana estábamos ya desocupados y listos, prestos para venirnos hasta su casa, hasta la casa de oración del Señor. Damos gracias, hermanos, por todos ustedes que están presentes acá, que tuvieron la disposición de venir en este domingo a esta casa de oración. Durante todo lo que ha transcurrido del mes de octubre, hemos estado recibiendo enseñanzas sobre misiones. Sobre las misiones, porque el mes de octubre es el mes de la Biblia. Hoy día vamos a hacer un alto en eso, hermanos, y vamos a seguir con las enseñanzas que traíamos antes de octubre, ¿verdad? Para ya cerrar el ciclo de enseñanza o de estudio sobre el discipulado de nosotros los discípulos. Entonces, como decía, hermanos, vamos a cerrar el ciclo hoy día de ese tipo de enseñanza que veníamos trayendo. Lo ideal hubiera sido de que hoy día hubiéramos compartido sobre misiones. Pero cuando se me asignó el estudio, se me asignó el número sobre el cual teníamos que enseñar, y eso corresponde, hermano. Durante varios días domingo, el predicador de turno acá ha enseñado o ha compartido con la iglesia los diferentes caracteres o caracteres, si usted quiere llamarlo así, que debe tener un discípulo de Cristo. ¿Por qué es discípulo de Cristo? ¿Cómo debe comportarse? Las cosas que se le asignan. Durante todo ese periodo hemos compartido eso. Hoy día cerramos con ello, ¿verdad?, ese tipo de ciclo, y a lo mejor es probable que por allá por el segundo mes de noviembre ya se fije otro tipo de enseñanza para la iglesia. Nuestro estudio preparado en esta mañana, amados, está en el libro de Tesalonicense, la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hoy día tenemos un estudio, hermano, de dos partes. Y va a dar la sensación, hermano, que a un comienzo de que la primera parte no encaja con la segunda. Pero tenga paciencia. En la medida que vayamos vertiendo el estudio, se va a ir dando cuenta de que sí tiene todo el que ver, por emplear un término, de la primera parte con la segunda. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 8 adelante, del versículo 1 al versículo 8 vamos a compartir. El tema central de este estudio es el ejemplo del apóstol Pablo en Tesalónica. Nos demuestra que sus discípulos pueden tener un ministerio fructífero si reúnen las condiciones y la dedicación al ministerio. Tenemos que, hermanos,
dedicarnos al ministerio que el Señor nos ha asignado. Y cada uno de nosotros tiene y debe tener como mínimo un ministerio, un don que el Espíritu Santo le ha dado para el desarrollo personal y para su casa de oración. Entonces, hermanos, la verdad central de todo esto es que Pablo, el ejemplo, ¿verdad?, del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica nos demuestra que el discípulo puede tener un ministerio, puede tenerlo, pero tiene que reunir ciertas condiciones para desarrollarlo. Y así dice la Biblia, hermano, en el capítulo 2, versículo 1 al 8, en la porción que tenemos para esta mañana. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ya lo sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Muchas gracias, dama. Muchas gracias, mi hermana. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dice la Biblia. Oramos al Señor. En el nombre santo del Señor Jesucristo, Padre, damos gracias por su gracia, por su misericordia, por todo lo que hemos recibido de ustedes. Damos gracias, Señor, porque usted es nuestro Dios, nuestro Padre. Damos gracias, Señor, porque cada día nos alumbra su sol, Señor. Padre, y no nos falta el alimento en nuestro hogar, y no nos falta, Señor, la ropa que vestir. Es usted nuestro Dios, nuestro Padre que cuida de nosotros. Gracias por ello, Señor. Ahora acompáñenos, Señor, a cada uno de los que estamos acá, en lo que vamos a recibir de usted en este rato, Señor. Padre, que mis hermanos, mis hermanas, no vean a su siervo, este anciano, Señor, compartiendo su palabra, sino que vean a Jesucristo el Señor, que es quien imparte la enseñanza, porque es Él, Padre, el dueño de la iglesia, no nosotros. Que sea de provecho para cada uno de nuestros hermanos en esta mañana el estudio que tenemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, si desde acá hiciéramos una pregunta a cada uno de ustedes, los que están presentes hoy acá en esta casa de oración, si le preguntáramos qué fue lo que los motivó hoy domingo, en este domingo, a estar aquí en la casa de oración, ¿cuál fue el motivo que lo trajo hasta acá? Y yendo un poco más lejos, hermanos,
Si preguntáramos de acá, ¿qué es lo que los motiva a ustedes, hermanos y hermanas, a asistir domingo a domingo a esta casa de oración? Comenzar por la mañana temprano a prepararse para asistir a esta casa de oración. Y en la mente solo gira: tengo que ir a la iglesia hoy día. ¿Qué fue lo que los motivó a asistir hoy día? Podríamos de seguro encontrar muchísimas respuestas, ¿verdad? Variadas respuestas. Escucharíamos: es que yo amo al Señor con todo mi corazón y me he comprometido con Él congregarme todos los domingos, asistir a la casa de oración. Es una muy buena respuesta, hermano. Si su corazón le dijo a su conciencia, esa respuesta es una muy buena respuesta. Porque cuando el predicador de acá hace una pregunta, uno comienza a cavilar dentro de su corazón y hace trabajar su mente y dice: por esto vine, por esto vine. Entonces usted ya se respondió. Y si esa respuesta estuvo más o menos parecida a la que yo acabo de dar, es una muy buena respuesta. Una excelente respuesta. Y como vemos varios, otros pueden pensar de otra manera y decir: a mí me gusta asistir todos los domingos a la casa de oración porque aprendo de la palabra de Dios junto a mis hermanos y puedo saludarlos y puedo conversar con ellos y me siento tan cómodo o cómoda en la casa de oración. Y esa también es una muy buena respuesta si usted se ha dado eso. Si esa ha sido su respuesta, es una excelente respuesta que se ha dado. Habla de compañerismo, habla de amor, habla de interés por lo que usted cree, habla de querer a los hermanos, porque somos hermanos en Cristo. Lo amo a mi hermano como lo amo en el Señor. Es una excelente respuesta, hermano. Siento un cariño especial por mi hermana, la hermana tanto, y me alegro cada vez que la veo en la casa de oración. Eso habla de hermano. Así debemos ser los hermanos. Eso debemos sentirlo. Y dije recién que habíamos varios, ¿verdad? Y cada uno se responde en el corazón como mejor ha querido. Puede que haya alguien y que haya pensado de esta manera. Por ejemplo, yo fui a cumplir con mi deber cívico ayer, temprano, ¿cierto? Como chileno y chilena fui a dar mi voto, mi preferencia. Y hoy día en la mañana me levanté y me pregunté: ¿y por qué no voy a la iglesia? ¿Y por qué no voy a la iglesia hoy día domingo? No tengo otras cosas que hacer. Me voy. Se arregló y se vino a la iglesia. Esa fue su respuesta de usted a su corazón, de su conciencia a su corazón. Y así podríamos encontrar varias más, ¿cierto? Podríamos encontrar muchísimas más. Pero la verdad de todo, mis hermanos, la verdad de todas las cosas, mis hermanas, es que estamos aquí. Estamos hoy día congregados en esta casa de oración porque el Señor nos permitió venir. Esa es la respuesta. El Señor nos permitió venir. No porque nosotros quisimos. El Señor, hermano, nos llamó y venimos domingo a domingo y nos congregamos vez tras vez porque somos sus discípulos. Somos discípulos del Señor Jesucristo. A eso me refiero. Discípulos de Él. Hermano, Él es el Maestro. Jesucristo nuestro Señor es nuestro Maestro. Nosotros, sus aprendices.
Nosotros, sus aprendices, que seguimos sus pasos, y usted y yo como discípulos de Cristo, nuestro deber es congregarnos. No dejándose de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice allá en el libro de Hebreos, ¿verdad? Nuestro deber es congregarnos. Entonces, hermanos, no es por nuestra propia decisión o gusto que estamos sentados acá, o están sentados acá escuchando a este viejo. Es porque el Señor así lo quiso. A Él le plació llamarnos. A Él le plació escogernos. Un día dijo: Guillermina, ven a mi servicio. Ven a mi servicio. Habiendo tantas Guillerminas, hermana, la llamó a usted. Un día el Señor se fijó en usted y la llamó a usted. Un día, habiendo tantos Mario, Mario, te quiero en mi servicio, te quiero en mi fila. Él lo llamó. Él nos llamó, así fue el llamado de cada uno. Él nos escogió para que fuéramos sus siervos, sus aprendices. Vea conmigo, por favor, en el capítulo 15, versículo 16 del Evangelio según San Juan, vamos a encontrar lo siguiente. Capítulo 15, versículo 16 dice lo siguiente. El Señor Jesús hablando, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y por qué nos eligió? ¿Y para qué nos eligió? Viene la segunda parte. Así dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros, dice el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no es que ninguno de nosotros haya querido venir este domingo hasta su casa de oración, que haya nacido de nuestro corazón, que hayamos venido este domingo acá, ni el domingo pasado, ni el domingo anterior, sino que venimos porque Dios, el Señor Jesucristo en persona, nos eligió para ser su siervo y asistir hasta su casa de oración. Hermano, no es de nosotros, ni menos hacernos cristianos, ni menos hacernos cristianos, no es de nosotros. Yo creo que en la mente de ninguno de nosotros estaba el decir, mira, yo voy a ser cristiano después. No. Estaba lejos de nosotros, privarnos de todo lo que el mundo ofrece. De todo lo que el mundo ofrece, nosotros los cristianos tenemos que privarnos. Hermano, no de nosotros, sino que el Señor en su gracia nos eligió. El Señor en su gracia nos eligió. Y es más, no teniendo ningún mérito, hermano. Mérito alguno para ser hijos de Dios. Y estamos aquí porque Él es el que produce en nosotros así el querer como el querer por su buena voluntad. Él es el que produce eso, produce en nosotros. Así lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero hacer un paréntesis cortito, de 2 o 3 líneas, nomás un paréntesis cortito, para decir lo siguiente. ¿No es bien acertada la frase que empleamos bien a menudo nosotros? Y más que a menudo muchas veces.
al decir, yo acepté al Señor. Usted la ha escuchado, ¿verdad? Yo acepté al Señor. Yo me convertí en cristiano. Yo me convertí en evangélico. No, hermanos, no es así. No es así. El Señor en su gracia nos llamó y ahora somos lo que somos por su gracia y misericordia. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Herederos al trono de Dios. Coherederos con Jesucristo. Eso somos. Hijos de Dios. Pero solo por su gracia. No porque nosotros decidimos hacerlo. En el libro de Mateo, no vaya al libro, lo voy a mencionar solamente. En el libro de Mateo, a contar del capítulo 4 hacia adelante, del versículo 18 hacia adelante, vemos hombres como Simón Pedro, por ejemplo, su hermano Andrés. Nos encontramos con Juan, con Jacob, su hermano, que estaban en su oficio. Ellos eran pescadores. Todas las noches, hermanos, salían al lago a pescar y estaban en su oficio. Y llegó el Señor Jesucristo y los llamó. Pedro, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Ustedes creen, hermano? ¿Han pensado alguna vez que a Pedro le pasaba por la cabeza dejar su oficio? El Señor vino, Pedro, sígueme. Y lo siguió. Y se fue detrás de él. La Biblia dice que Jacobo y Juan estaban remendando las redes con su padre para salir a pescar a la noche siguiente, para irse de pesca de nuevo. Y el Señor le dijo que síganme, y se fueron con él. Nunca en ellos había pasado ni siquiera la idea de dejar su oficio. Y ustedes conocen a Pedro, lo conocen de la Biblia, quién era Pedro. Nunca se imaginó seguir al Señor Jesucristo. Pero la voz de Él es tan fuerte, la voz de Él es tan potente, que Pedro dejó inmediatamente lo que estaba haciendo y siguió al Señor. Así ocurrió con usted. Así ocurrió con usted. Así ocurrió conmigo. Así con usted, hermana. Eso pasó con usted, hermana. Varón, eso pasó con usted. Así seguimos al Señor. Y en el capítulo 9 del libro de Mateo, versículo 9, encontramos a otro hombre. A otro hombre, fíjese. Encontramos a otro nombre en el capítulo 9, versículo 9 dice lo siguiente: que pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Nada más que eso, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y se levantó y lo siguió. Hermanos, otras veces hemos compartido desde acá, hemos compartido lo siguiente. Pedro, Juan, Jacob, Andrés siguieron al Señor. Pero ellos tenían la posibilidad de que, si entre comillas se aburrían siguiendo al Señor, estaban en sus barcas y volvían a su oficio, ¿verdad? Porque allá quedaron las barcas. Allá quedaron sus barcas. Entonces, como dije, entre comillas, si se aburrían de seguir al Señor, podían volver a su trabajo. Mateo no.
Mateo no podía volver a su trabajo. ¿Y qué estaba haciendo Mateo? ¿Qué dice la Biblia que estaba haciendo? Estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y qué es eso? Estaba donde se cobran los impuestos. Es decir, hermano, estaba contando billetitos, platita. Ahí estaba sentado. Ahí eso estaba haciendo Mateo. Y pasó el Señor y le dijo, sígueme. Y se levantó donde estaba sentado y se fue con el Señor. Y les aseguro lo que dice la historia, de que el oficio de Mateo, 10 minutos después, había otro sentado cobrando los impuestos. Mateo, el hombre más aborrecido. Ahí estaba otro en el puesto de Mateo. Y Mateo nunca más iba a poder volver a su trabajo porque había así una lista de personas inscritas, lista para tomar el oficio que era Mateo. ¿Ustedes recuerdan cuál era el oficio de Mateo? Era cobrador de impuestos, por lo tanto su sobrenombre era publicano, ¿cierto? Nunca más podía volver a hacerlo. Y estaba contando billetitos cuando el Señor lo llamó. Sígueme. Le vi, sígueme. Se paró y se fue. Y siguió al Señor. Y a ojos nuestros, hermanos, y también del pueblo judío al cual pertenecía él, era el que tenía menos posibilidades de ser uno de los 12 que el Señor llamara. Porque no nos olvidemos de su oficio. Él era odiado en su pueblo. Era el hombre que más odiaban en su pueblo por cobrarle los impuestos. Y no tuvo inconveniente en dejar su oficio y seguir al Señor. Hombres llamados al servicio de Dios. Entonces, hermanos, hemos hablado todo este rato, ¿y qué estamos mostrando? ¿Qué es lo que estamos mostrando, hermano, en este rato? Hemos estado mostrando, hermano, que a través de la historia de la iglesia, que a través de toda la historia de la iglesia, hermano, es el Señor Jesucristo quien llama. Y no nosotros que decidimos ser cristianos. Y no nosotros quienes decidimos seguir. Es Él el que busca quién le sirve y quién no. Es Él quien llama. Hemos visto y lo sabemos de memoria. Y lo sabemos de memoria, hermano, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9, 10. Quizás ese es uno de los versículos, pero más conocidos de la Biblia. Lo vamos a ocupar en esta mañana y lo vamos a ver diciendo que lo que dicen los versículos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice esto, no de vosotros, pues don de Dios. Hermanos, la fe que salva, la fe salvífica, hermanos, esa es la que inculca a Dios. La fe salvífica, con la fe que usted alcanza salvación, esa fe es inculcada por Dios. Nosotros no tenemos dentro de nosotros ese tipo de fe. Porque esa fe, hermano, no se ve. Nosotros tenemos fe en las cosas que vemos, en las cosas que sabemos. Mamita va a lavar los platos en la casa y para ello necesita abrir la llave del agua para que caiga agua. Ella abre la llave, hermano, y está segura que va a caer agua.
Y abre la llave y cae agua. Ella ve que cae agua. Práctico. Los que no tenemos locomoción propia nos paramos allá afuera, tomamos un colectivo y decimos voy a la Recoba. Y minutos después estamos en la Recoba, estamos seguros que el colectivo nos va a dejar en la Recoba. Tenemos la fe de que el colectivo nos va a dejar en la Recoba. Nosotros vemos, pero la fe salvífica, amados, no se ve. ¿O me va a decir usted que ha visto alguna vez a Jesucristo en persona? Nosotros creemos en Cristo. Nosotros creemos en Cristo. Cristo vivió. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no los vemos. Y la fe salvífica viene de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la Biblia. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie de nosotros se jacte delante del Señor, que fue bueno, que por eso el Señor lo salvó. Yo soy tan bueno. No por obras, por fe. Por esa fe que usted tiene en Jesucristo. Por esa fe que usted tuvo en Jesucristo, es que hoy día es salvo. Y está, hermana, y usted está inscrita en el libro de la vida. Por esa fe que tuvo y por esa fe que tiene es la que está hoy día acá, porque es llamada por Jesucristo. Es llamado, hermano, por Jesucristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora sí que las obras que usted hace es porque es hija de Dios. Porque para eso fue llamada, para las obras. Porque Dios las creó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, hermanos, nosotros alcanzamos salvación porque Él nos escogió y nos llamó a ser santos. ¿Sabe que, hermano, esto es lo que más nos cuesta? Creer que somos santos. Creernos que somos santos. Porque nosotros tenemos a la palabra santo, tenemos otro concepto de lo que es santo, ¿verdad? Claro, la mayoría de nosotros, o un gran número de nosotros, tenemos un pasado católico. Entonces tenemos esa imagen dentro de nuestra mente. Tenemos la imagen de ser santo. Pero hermano, somos santos porque el Dios nos llamó. Entregamos nuestra vida. Somos hijos de Dios, entregamos nuestra vida al Señor y por eso somos santos. Porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor imputó en Jesucristo, nuestro Dios imputó en Jesucristo todos nuestros pecados y nos declaró libres de pecado. Y usted, por muy grande que sea la maldad que hizo ayer, si en la tarde ora, el Señor la perdona. Él nos escogió. Y debe ser, hermano, y debe ser una verdadera bendición saber que Cristo nos escogió personalmente para ser sus discípulos. Y su Espíritu Santo mora en ustedes. Es una verdadera bendición, hermanos míos, saber que el Espíritu Santo de Dios mora en usted y está en usted todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hermanos. Hablando de salvación y hablando de llamado, hermanos, quizás uno de los llamados más dramáticos y trascendentales
que tiene la Biblia para nosotros los gentiles. ¿Somos gentiles todos aquellos que somos nacidos fuera de las fronteras de Israel? Quizá el llamado más dramático de todo fue el de Saulo de Tarso, hermanos. El de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. El llamado más dramático de todo fue ese, hermanos. El capítulo 9, del versículo 1 del libro de los Hechos, está el llamado de Saulo. Ahí tenemos a Pablo. Me acaban de robar el capítulo 9 que nadie se mueva de acá, por favor. Ahí estamos, ahí está. Hermano, comienza el capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Por qué respiraba amenazas Pablo? ¿Por qué llegó en ese estado? Hirviendo así, parecía un toro bravo. Pablo donde el sacerdote. El contexto de eso, hermano, a grandes rasgos lo voy a dar. El contexto de eso es que le habían dado muerte a Esteban. Esteban, uno de los 7 escogidos para servir a las mesas allá en el libro capítulo 6 del libro de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes? Se había quejado el pueblo de que las viudas de los griegos no eran atendidas, ¿verdad? Que no eran bien atendidas, porque había crecido mucho el cuerpo de Cristo ya en la iglesia naciente. Y los apóstoles, quienes eran los que regían todo, permitieron que se eligieran 7 personas de buen testimonio, dijeron, para servir a las mesas. Ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos sale elección de los 7 diáconos. Y en el mismo capítulo, hermano, sale arresto de Esteban. Arrestaron a Esteban. Y se desata, hermano, en el capítulo 8, a Esteban le dan muerte, ¿verdad? Por un discurso que da donde los señores grandes fariseos en ese tiempo no pudieron resistir a Esteban del discurso que tenía y optaron por matarlo. Y en el capítulo 8 se desata la gran persecución de la iglesia, hermano, donde todo el mundo se dispersa, se produce una diáspora, donde todo el mundo se dispersa. Unos se van a Samaria, otros se van a otro lado. A Samaria llegó Felipe, incluso el que evangeliza al eunuco que va sentado, ¿verdad?, estudiando la Biblia, el libro de Isaías. Ese es el contexto a grandes rasgos, hermanos, del capítulo 9. ¿Por qué Pablo llega respirando aún amenaza, dice, muerte, donde el sacerdote a pedirle credenciales para, si encontraba a alguien en el camino, allá en Damasco, lejos, traerlo preso, detenido, matarlo, hermano, solo por pertenecer a Cristo. Y dice el versículo 2, y le pidió cartas para la sinagoga
de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos hoy día, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? A ver, hermanos, imaginémonos, ahí se va a andar la imaginación. No importa, no se nos agote, se la andan nomás. Si no se agota la imaginación, se me la andan, mire. ¿Se imagina usted cómo fue? ¿Se imagina cómo fue? De repente, caminando, iba a lo mejor caminando, y se viene a tierra el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y debemos imaginarnos, hermanos, lo primero que tenemos que imaginarnos es que los caminos no eran como son hoy día. Iban cruzando el desierto y los caminos se llenan de chusca, hacer un polvillo así finito. Y de repente se ve en tierra y escucha la voz, hermanos, de quien él creía muerto. Eso lo tenemos que imaginar porque no sale en ningún lado. Entonces, hermano, allá en la tierra, allá botado, allá estaba, hermano, botado en tierra, el gallardo y orgulloso Saulo de Tarso, experto en todo el Antiguo Testamento. Y de repente se ve en tierra, hermano. Si había alguien que se sabía la Torá o las leyes de Israel de ese tiempo, era Saulo de Tarso. La Biblia dice que fue uno de los mejores alumnos de Gamaliel, ¿verdad? Que ahí estudió. Gamaliel fue un gran erudito en la palabra de Dios. Y él fue su maestro de Saulo de Tarso. Y de repente se ve en tierra, hermano, lleno de polvo. Lleno de polvo, hermano, el destructor de la iglesia. El que llevaba las credenciales para traer preso y matarlo, si es posible, aquellas personas que se osaban llamarse cristianos. Pero esta es mi convicción y también lo he compartido en otras oportunidades. Amados, hasta ahí llegó Saulo de Tarso. Hasta ahí llegó. Hasta el suelo llegó el Saulo de Tarso. Y de tierra se levantó el apóstol Pablo. Y se levantó el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. El gran apóstol Pablo. Es muy dramática, hermano, su llamado. Pero fue como dramático fue su conversión. Así fue productivo su ministerio. Así de productivo fue su ministerio, ¿verdad? Nada humano, hermano, nada humano lo detuvo. Nada. Nada humano pudo con él. Ni los azotes, ni el hambre, ni el naufragio pudieron con él, hermano. Plantó iglesia desde Corinto, la iglesia de Tesalónica, donde tenemos nuestro estudio, hasta llegar a la capital del mundo en ese tiempo y también la capital del paganismo, Roma.
Hasta allá llegó el apóstol Pablo. Solo se detuvo, hermano, cuando acabó la carrera. Así lo dice él mismo allá en el 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Terminó su carrera, hermano, de la única manera que se detuvo. Por lo demás, hermano, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice el apóstol Pablo. Camino a Damasco fue llamado el apóstol Pablo. ¿Y por qué el Señor no lo llamó antes? El Señor lo había apartado desde antes que naciera para su servicio. Y eso ocurrió allá, llegando a Damasco. Ahí se cumplió el tiempo. La Biblia dice que en este mundo todo tiene su hora y su tiempo. Todo tiene su hora y su tiempo, su momento. El momento cuando ocurre es porque llegó el tiempo del Señor. Recuerden, no es el tiempo de nosotros, es el tiempo del Señor. Ya sonó. ¿Puedo usar 5 minutos más, pastor? Ya, gracias. Primera parte del estudio, hermano. ¿Por qué fuimos llamados? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué venimos todos los domingos hasta acá? Porque somos llamados, somos escogidos por el Señor. Por eso estamos acá. Leímos nuestra parte básica del estudio, ¿cierto? Fue en primera a los Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al 8. En la carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo, hermano, a grandes rasgos invoca 3 temas. Tiene 3 temas principales la primera carta a la iglesia de Tesalónica. Comienza diciendo su carta que la iglesia de Tesalónica, por su fe, su trabajo y sus discípulos, les dice el Señor, siempre damos gracias, dice el apóstol Pablo, a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Así comienza la carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe en el trabajo y motivado por la constancia en el Señor. Capítulo 2, versículos 2 y 3 de la versión Reina Valera. Y los insta, hermanos, a seguir adelante en el trabajo, en lo que el Señor los ha llamado. Y les dice de que sí van a tener sufrimientos. Hermanos, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, vamos a tener momentos difíciles, muy difíciles, por nuestra fe. Amados, en la misma medida de que usted ejerza su fe, que usted viva por fe, van a venir los problemas. Si a nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo persiguieron, el que nos llamó, ¿verdad? Lo humillaron, lo difamaron, hermano.
Y no contentos con eso, con todo lo que le habían dicho, lo crucificaron. ¿Cómo no podemos soportar nosotros un poco de sufrimiento por Él? Ya que la Biblia dice que nunca nuestro sufrimiento es tanto que no lo podamos soportar si somos sus discípulos. Recuerde, hermano, nunca el siervo es mayor que su Señor. Queremos recordarle con ello, hermanos, que no, para que no lo tome con sorpresas, de que el sufrimiento viene aparejado con la buena vida cristiana. Acabo de decirlo, usted se dedica a vivir por fe, va a tener sufrimiento, porque es inherente el sufrimiento de la vida cristiana. Voy a dar el segundo punto y terminamos, hermanos. Tesalónica, Pablo les aseguró a los hermanos de Tesalónica que los creyentes y a los creyentes que en Cristo serán resucitados. ¿Se entendió? Pablo le aseguró en su carta a la iglesia de Tesalónica y nos asegura a nosotros los creyentes que un día seremos resucitados. Seremos resucitados. Y eso ocurrirá cuando el Señor regrese. Y hermanos, esta doctrina, la de resurrección, ha sostenido a la iglesia durante 2 milenios, que se predica lo mismo. Que se predica, hermanos, que un día vamos a resucitar. Mientras los discípulos esperamos la venida del Señor, Pablo le dijo a la iglesia y nos dice hoy la Biblia a nosotros que debemos vivir nuestra vida como es digno del Maestro que nos llamó. Nosotros los cristianos, hermanos, estamos sujetos a una ética de vida que es de acuerdo a la ética que llevó el Señor Jesucristo mientras estamos acá. Debemos llevar una vida santa. Ese es el tercer punto que les, valga la redundancia, que les apunta el apóstol a la iglesia de Tesalónica. Y como eso está estampado en la Biblia, hoy día es para nosotros. Debemos llevar una vida santa, llena de buenas obras. Porque como lo dijimos hace poco, hermanos, no somos salvos por las obras que hicimos. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero somos salvos para buenas obras. Somos salvos para buenas obras. ¿Y cuáles serían esas buenas obras que podemos hacer? Respetuoso con nuestro entorno donde vivimos. Termina el ciclo de enseñanza a los discípulos, hermanos, y por eso debemos recalcar lo siguiente. Usted es un discípulo de Jesucristo. Usted es una persona, dama, que Jesucristo la ha llamado a su servicio. Dijimos que estaba inscrita en el libro de la vida y está sujeta, y estamos sujetos a la disciplina que el Jesucristo, a la ética que el Señor Jesucristo llevó mientras estuvo aquí en la tierra. Y debemos ser, hermanos, amigables con nuestro entorno. Y la pregunta es, ¿qué opinan de ustedes como cristiana? O usted como varón, ¿qué opinan ustedes como cristiano, varón, en el entorno donde vive? ¿Qué dicen sus vecinos?
¿Qué dicen sus vecinos cada vez que los ven salir con la Biblia debajo del brazo, rumbo a la iglesia? Y los que saben que usted es un discípulo de Dios, un cristiano, ¿qué opinan? Estamos sujetos a esa ética, hermano. Ser amable, ser benevolente con los vecinos. Y eso no es para que digan, oh, aquí en esta casa vive el hermano Cruz. Gloria al hermano Cruz, porque vive acá en esta casa. Amados, eso es para que Dios sea glorificado, sea exaltado su nombre, no nosotros. Perdóneme, hermano Cruz, por tomar su nombre. Discúlpeme por hacerlo. Podía haber dicho, aquí vive el hermano Lorenzo. Ah, sí, el viejo rabioso ese. Esa es la opinión que tienen de mí. Hermanos, es para que sea glorificado el nombre de Dios. ¿Y hasta cuándo tiene que ser eso? Hasta cuando el Señor regrese. Hasta cuando el Señor regrese y Él lo llame Él lo llame a su presencia. Hermanos, estemos vivos o estemos muertos, cuando el Señor regrese nos vamos a ir con Él. Nos vamos a ir con Él. Sí, pero ¿y si yo me muero? Se va a ir con Él primero que los que estemos vivos. O nos vamos a ir, o al revés. Los que estemos vivos nos vamos a ir después que los que estén muertos. Así lo dice el versículo 13 de segunda a los Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, hermano, son los que no están inscritos en el libro de la vida. Y nuestra misión es predicarles el Evangelio. Y si son llamados y escogidos por el Señor, un día Él los va a traer hasta una casa de oración y los va a inscribir en el libro de la vida. ¿Amén? Pues para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció en nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice Pedro. Para ejemplo que sigáis sus pisadas. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os fortalezca, afirme y establezca, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.